Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 541 corazón de aire, 2 en 1. Una enorme bola de fuego roja colgaba del cielo y serpientes de fuego rodaban salvajemente. Los puntos brillantes de la atmósfera del sol se movían con un color rojo brillante parecido a una marea, más magnífico que los 10 soles en el cielo de los cuentos de hadas. El suelo estaba rojo. Una armadura mecánica negra y delgada permanecía silenciosamente en el desolado suelo del cráter. Las rocas del suelo estaban tostadas de rojo. El calor y la radiación de esta energía solar es mucho mejor que la energía solar en la Tierra, con una concentración tan alta, me temo que cualquiera que esté por debajo del nivel del emperador celestial morirá a causa de la radiación en un instante. Su piel se pudrirá y sus células colapsarán. Shuzi no tenía nada que hacer, así que miró al cielo en silencio. Después de todo, este era el lugar más cercano al sol. En ese momento, el antiguo árbol espiritual estelar en el campo experimental dentro de su cuerpo se estaba multiplicando a un ritmo loco de 10.000 veces. La mejor manera era utilizar su mundo interior para experimentar y evolucionar especies. Después de todo, podría encontrar un campo experimental biológico en cualquier momento en otros lugares, pero ¿qué pasa con el entorno del vacío ahora? ¿Dónde probarlo? El misterioso arte de 9 revoluciones en su cuerpo era su única opción. Pronto, los antiguos árboles élficos comenzaron a crecer rápidamente. Eran verdes y llenos de vitalidad, pero eran solo retoños. No se sabía cuánto tiempo les tomaría convertirse en los 11 árboles eternos de los elfos madre. Reducir la concentración del aire en un 50%. Shuzi arqueó ligeramente las cejas. Wash. En un instante, se succionó una gran cantidad de aire. El aire se volvió enrarecido. Después de todo, no tomó mucho tiempo avanzar paso a paso. El primer paso sería una extinción masiva. Muy pronto, a medida que disminuyó la concentración del aire, el oxígeno y el dióxido de carbono en el aire disminuyeron drásticamente. Una gran cantidad de árboles jóvenes del antiguo árbol estrella no pudieron soportar ese entorno y comenzaron a marchitarse y morir. Después de muchas generaciones de reproducción, finalmente hubo algunos retoños del antiguo árbol estrella que lograron sobrevivir y produjeron su propia mutación. Gradualmente se volvieron de color verde oscuro y comenzaron a reducir significativamente su capacidad metabólica, requiriendo menos gas. Las antiguas especies que no pudieron sobrevivir al cambio en su entorno de vida se extinguieron rápidamente. Nuevas especies comenzaron a reproducirse, demostrando plenamente la selección natural y la supervivencia del más apto. Pronto, toda la Tierra se llenó de nuevas especies y toda la Tierra se volvió verde. ¿Bajar la demanda? Es una solución temporal, no permanente. Shuzi sacudió la cabeza y volvió a tirar con fuerza, adelgazando el aire una vez más. Esta vez, estas plantas no pudieron aguantar en absoluto. Con la concentración actual de gas, por mucho que redujera su propio consumo, ya no era suficiente para sostener la supervivencia de las plantas. Estas plantas finalmente comenzaron a extinguirse en grandes cantidades y ni siquiera mostraron signos de sobrevivir. Están completamente aniquilados. Intentémoslo de nuevo. Supongo que esta vez la caída fue demasiado rápida. No hay suficiente tiempo para adaptarse. Por costumbre, Shuzi tomó papel y lápiz y tomó algunas notas. La próxima vez, reduzca la concentración de aire lentamente. 1 vez. 2 veces. Los días de experimentar y evolucionar especies siempre habían sido aburridos, al igual que los días en la región de lava, fueron exterminados una y otra vez, y no se sabía cuánto tiempo había pasado. Un tinte verde apareció una vez más en las plantas. Era una planta de color verde oscuro con 2 cavidades en forma de guisantes en su cuerpo, que almacenaban oxígeno y dióxido de carbono del mundo exterior y los comprimían en las 2 cavidades para aumentar la densidad del gas requerido. Comenzó a almacenar aire. Era como los animales almacenaban energía y grasa. Era como si los baobabs pudieran almacenar grandes cantidades de agua en sus estómagos. Al mismo tiempo, avanzaba gradualmente hacia el equilibrio. Equilibraba la respiración y la fotosíntesis de las 2 cavidades, permitiendo que el oxígeno y el dióxido de carbono formaran un ciclo interno en el cuerpo, sin necesitar más suministro externo. La circulación interna ha comenzado. Los ojos de Shuzi se abrieron y respiró hondo. De producción propia y de autoconsumo. Permitir que el oxígeno y el dióxido de carbono circularan en el cuerpo equivalía a la combinación de plantas y animales. Una parte de la planta podría producir oxígeno y absorber dióxido de carbono.
Una parte del cuerpo del animal produce dióxido de carbono y absorbe oxígeno. Los dos lados se complementan y forman un ciclo ecológico simple de plantas y animales. Después de un largo tiempo, se había producido una evolución inesperada y extraña. Como el aire en todo el espacio era limitado, el almacenamiento de gas en sus cuerpos también era limitado. El oxígeno y el dióxido de carbono se habían convertido en recursos extremadamente escasos en este entorno de vacío. A algunas de las plantas incluso les empezaron a crecer manos y pies. Su corteza se volvió mitad humana, mitad carne y sangre vegetal, y comenzaron a robar el aire de las otras plantas. Auge. Los dos diminutos Ents de aspecto divertido chocaron entre sí y rodaron lentamente por el suelo. Jaja, jaja. Fumaban como hombres de vapor. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Shuzi se sorprendió en el acto. Esta fue la primera vez que un árbol tomó la iniciativa de volverse frívolo durante su evolución. Anuncios de Put Future. Sin embargo, lo pensó y se dio cuenta de algo. Porque el antiguo árbol estelar y los duendes del árbol de reproducción tienen naturalmente la forma de genes humanos, la ruta de los elfos es porque quieren luchar por el aire, que es la selección natural. Shuzi quedó estupefacto al ver un árbol derribar otro árbol. Luego agarró las dos bolsas vacías de oxígeno y dióxido de carbono y se las comió. De repente, su estómago se hinchó y quedó muy satisfecho. ¿Comiendo aire? Shuzi quedó atónito. Muy bien, es una especie de vacío muy especial. Al poco tiempo, estas plantas comenzaron a luchar entre sí para almacenarse en sus estómagos, y solo quedó una pequeña porción de ellas. Interesante, murmuró Shuzi para sí mismo por un momento, tomó su cuaderno y tomó nota. El aire ha limitado su población a un tamaño demasiado pequeño. La población es insuficiente y les resulta difícil experimentar una nueva evolución. Shuzi pensó por un momento y les devolvió el aire. Con el aumento del aire, la autoexigencia de las plantas fue suficiente. Llenaron los dos espacios vacíos y comenzaron a producir descendencia sin ningún deseo, proporcionando aire a su descendencia. Luego, a medida que su población aumentó, el aire comenzó a quedarse sin aire nuevamente y comenzaron a matarse unos a otros nuevamente. Marcaron el comienzo de una nueva evolución. Algunas de las plantas tomaron gradualmente la forma de elfos, evolucionando hasta convertirse en hermosos elfos arbóreos con forma humana con piernas, manos y cabello esmeralda. Sus raíces se convirtieron en una larga y suave cola de mono. Cuando no se movían, podían echar raíces en el suelo y desempeñar el papel de un árbol. Su cuerpo se volvió extremadamente complicado. Los dos espacios vacíos comenzaron a convertirse en dos corazones, conectando los meridianos de aire en todas direcciones, como la estructura sanguínea de un cuerpo humano. Esto es tan interesante. Shuzi estaba muy sorprendido. Dos corazones lunáticos, un corazón de oxígeno y un corazón de dióxido de carbono. Forma un ecosistema en el cuerpo y está muy aislado de sí mismo. A menos que el gas se escape, no hay necesidad de preocuparse en el vacío, dijo. Respira hondo y vive para siempre. El mejor saltador de la historia. Estas plantas no tienen vasos sanguíneos ni sangre, aunque las plantas no tienen sangre para empezar, pero la tráquea reemplaza los vasos sanguíneos para circular por todo el cuerpo. Esto es demasiado especial. Sin embargo, era natural. En un ambiente de vacío, el aire era un recurso de almacenamiento muy valioso, al igual que la sangre. Además, el flujo de ki en la densa y compleja circulación de los meridianos de su cuerpo comenzó a transportar algunos nutrientes, reemplazando gradualmente el efecto de la sangre. La expresión de Shuzi se volvió completamente extraña mientras seguía leyendo. Puede correr y saltar. Es como el aire en la sangre que puede contener energía y transmitir energía para formar una forma de vida especial y extraordinaria en el universo del vacío, pero esto no es lo que quiero. Su intención original era crear un grupo de árboles de energía solar. Era similar al antiguo árbol estelar, que obedientemente permanecía en el suelo, absorbía la luz del sol y la radiación, daba frutos energéticos y ofrecía energía desinteresadamente. Era una especie de espíritu de árbol. Y esta carrera obviamente intentaba hacerse más fuerte. Solo se proporcionaron energía a sí mismos y saquearon por todas partes. Eran muy egoístas. La primera especie de vacío se ha desviado completamente del camino. Un árbol realmente puede correr, pero tiene un potencial inesperadamente grande, pero ahora es inútil para mí. Shuzi lo pensó y decidió no hacerlo. Tíralos al vacío exterior y déjalos intentar sobrevivir y adaptarse a la radiación y el vacío del universo. Casualmente los arrojó a Mercurio y los dejó morir solos. Luego plantó otro lote de árboles estelares antiguos y volvió a experimentar.
Esta vez había aprendido la lección. Cuando evolucionaron a 2 cámaras vacías para almacenar gas y estaban listos para luchar, inmediatamente aumentaron la concentración de oxígeno y dióxido de carbono y se llevaron la comida a los ojos, impidiéndoles que les crecieran piernas y luchar por el almacenamiento de otras plantas. Como era de esperar, esta vez no les crecieron piernas. En cambio, todavía se convirtieron en árboles obedientes y continuaron echando raíces y brotando. Usaron desesperadamente sus 2 espacios vacíos para absorber el aire y se volvieron cada vez más fuertes. Está hecho. Shuzi miró más de cerca. Esta vez, la estructura interna del árbol volvió a ser diferente. No eran como esas plantas humanoides, que tenían 2 venas biológicas densas, que eran similares a 2 corazones creciendo en sus cuerpos. En cambio, eran 2 cavidades vegetales que normalmente almacenaban la circulación de gas. Ha autocirculado con éxito y ya no necesita gas. Sigue siendo el antiguo árbol estelar. A continuación, lo arrojaré afuera y me acostumbraré al entorno de radiación del vacío. Shuzi se rió entre dientes e inmediatamente conectó el mundo externo de Fentian con el mundo real. ¡Wala! Bajo el sol abrasador. XT. Los árboles comenzaron a marchitarse rápidamente. No podían soportar la alta temperatura y la presión que provocaba el vacío total. Habían sobrevivido al entorno de vida más difícil. Después de eso no hizo falta mucho tiempo. Después de que una gran cantidad de plantas se extinguieron, algunas lograron sobrevivir y echaron raíces en el suelo. Habían formado por completo el antiguo árbol estelar que podía sobrevivir en el vacío. Una planta que podría sobrevivir en el universo. Los genes del antiguo árbol élfico les habían permitido absorber rápidamente la radiación y el poder de las estrellas. Los árboles se habían vuelto cada vez más verdes y estaban extremadamente podridos. Finalmente está hecho. La sonrisa de Shuzi estaba llena de una agradable sorpresa. Los resultados están saliendo. Se había instalado la central eléctrica número 1. Esta estación de energía solar continuaría suministrándole energía y su reino inevitablemente avanzaría a pasos agigantados. En el futuro, ya no dependería únicamente del arenero para la extinción biológica. De hecho, fue lo más maravilloso hacer que el mundo fuera verde y cultivar en todas partes. En ese momento, deseaba poder plantarlos por todo el planeta. Anuncios de Put Future. Sin embargo, las limitaciones son enormes, después de todo, no es una especie de vacío real y todavía necesita gas. Con mis conocimientos actuales, esta es la única manera. Shuzi respiró hondo. Además, su gas circula internamente. Una vez que se rompa y se filtre, morirán, e incluso si no se daña, las plantas no solo necesitan aire, sino que también necesitan agua. Después de todo, no importa qué tan resistente al calor fuera una planta y qué tan buena almacenara agua, todavía necesitaba agua. Era inevitable que se consumiera. ¿De dónde vino el agua? Mercurio no tenía agua. Todavía tengo que regarlo yo mismo. Shuzi sintió que estaba a punto de quedarse sin palabras. Esto fue demasiado difícil. ¿Quieres que riegue un árbol? De repente estuvo de acuerdo en que los árboles de los jugadores eran los árboles adecuados que podían regarse solos. En cuanto a Mercurio, tenía el mejor entorno de energía solar. Estaba cerca del Sol y tenía la radiación más fuerte. Después de todo, si fueras a Venus, no solo la radiación sería mucho menor, sino que además no habría agua líquida allí. Parece que mi idea de hacer que el sistema solar sea ecológico no es realista. Shuzi continuó organizando sus pensamientos. Pero también estoy preparado. He estafado otro portal de teletransportación de Hermín. Instalaremos la central eléctrica aquí más tarde para que sea conveniente ir y venir y regar las plantas con regularidad. Realmente se había convertido en un granjero. Seré yo quien haga que el planeta desértico sea verde. Primero plantaré 10.000 de ellos, sin embargo, primero tendré que mejorar la raza. Shuzi pensó por un momento. No tenía miedo de que otras personas vieran este lugar. Después de todo, ya había tenido medios para bloquear las miradas. Y 10.000 de ellos probablemente eran menos de 100 Lu. ¿Qué tamaño tenía esto para un planeta? Incluso si no lo bloqueara, sería difícil encontrarlo. Comenzó a observar cómo los antiguos árboles estelares en el espacio interior crecían lentamente. Crecieron uno a uno y llegaron al vacío de Mercurio, mientras él silenciosamente les proporcionaba agua. Muy pronto se reverdeció un terreno. En tales circunstancias, probablemente le llevará 1 o 2 días evolucionar en Mercurio. Lo que está evolucionando ahora es un embrión en bruto. Cuando madure por completo, su eficiencia energética y algunos otros detalles serán mejores. Shuzi miró los árboles de Mercurio con mucha indiferencia.
Vino aquí para gestionar una central eléctrica y dotarse de un canal para la absorción de energía. En cuanto a desarrollar la caja de arena y reproducir la civilización extraordinaria del vacío, era imposible en Mercurio. Este lugar estaba destinado a ser una central eléctrica estéril. La mejor opción era venir aquí todos los días a regar y plantar hortalizas. No necesitaba preocuparse por eso ni desperdiciar más energía. Pero en el momento en que Shuzi se calmó, notó que el grupo de elfos a su lado se había multiplicado muy rápidamente y estaban saltando. Ya. Corrían y gritaban alegremente en el cráter seco, lo que sorprendió a Shuzi. Este era un ambiente de vacío. Sin embargo, su rostro rápidamente se oscureció. Porque estos tipos corrieron a arrebatarle el agua al antiguo árbol estelar. Era obvio que estaban destinados a morir aquí sin agua. Además, roerían esos árboles para obtener nutrientes y energía. También pelearían y se matarían entre sí. Eran muy guerreros y tenían un fuerte deseo de matar. Shuzi inmediatamente los ahuyentó e incluso quiso matarlos a bofeteados. Olvídalo. Dejaré que estos espíritus de Ki salten un poco más y se adapten al entorno del vacío. Shuzi pensó por un momento. Me los llevaré cuando me vaya. Después de todo, no podrán sobrevivir aquí y morirán de sed. En cuanto a cómo colocar estas sorpresas inesperadas, eso fue un problema. Sin duda, tenía un gran potencial. Si solo necesitaran agua para vivir y flotar en el universo, serían muy poderosos porque hay muchos recursos hídricos en el universo. Además, incluso si sus corazones se rompieran y la sangre en su circulación interna se escapara, todavía pueden ir a algunos planetas para reponer el dióxido de carbono y el oxígeno. Mientras pueda obtener uno de ellos, puedo conviértalo nuevamente y complételo. Shuzi se rió. Se puede decir que es la carrera de celdas de vacío perfecta que he creado hasta ahora. Es solo que regresé con un grupo de pequeños en un viaje informal a la granja. ¿Dónde debería criar a estos tipos después de traerlos de regreso? Shuzi estaba aburrido, así que comenzó a sentarse donde estaba y observar cómo evolucionaban los árboles. Bromeó con los espíritus Ki y los encontró. Poco extraño. Esperar. Minuto, tienen cola, les encanta pelear y pueden usar Ki, sintiendo Ki, podría ser la legendaria raza de combate número 1 en el universo, los Saiyajin. Extendió la mano y levantó a un niño con cola. Wukong, eres tú. Ya. El niño luchaba adorablemente, luchando con todas sus fuerzas. Shuzi se relajó un poco y el niño rápidamente echó a correr. Corrió detrás de un enorme cráter de grava. No, los Saiyajin no pueden sobrevivir en el vacío. El que tiene cola podría ser el emperador del universo, Frieza. No tenía nada que hacer, así que llevaba su armadura mecánica y su mente estaba llena de pensamientos salvajes. Sin embargo, se sorprendió al sentir el espacio en su cuerpo. No esperaba que el emperador Yun trajera un Deva. Sintió a Fentian y viene. Dudó pero no los detuvo. Es aburrido quedarse aquí de todos modos, ¿por qué no vienen a Mercurio, una misteriosa región secreta? Veamos si estos seres vivos comunes y corrientes pueden resistir el ambiente del vacío. Espera, los ojos de Shuzi se iluminaron mientras miraba el sol en el cielo. Iluminó la tierra con un color rojo sangre y había cráteres por todo el suelo. ¿Hacer un antiguo campo de batalla mitológico? Sintió que como no tenía nada que hacer, era hora de agregar algunas configuraciones. 542 Las ruinas. Había que perfeccionar el trasfondo del mundo de los 6 caminos del Samsara y la era mitológica antigua. Si fuera la zona de pruebas de otros mundos, podrían dejarles llenar los espacios en blanco por su cuenta y no importaría en absoluto. Sin embargo, ahora era diferente. Al difundir el conocimiento sobre el mundo y recopilar sus creencias, los antiguos poderes que habían sido suprimidos en el infierno podrían revivir por completo y convertirse en existencias poderosas. Incluso si algo fuera falso, se convertiría en verdad después de ser elogiado 100 veces. Lo es aún más ahora. A medida que más gente crea en ello, aparecerá. Shuzi tembló y miró hacia el enorme sol rojo y abrasador. En el espacio antiguo y solitario, las ruinas del cráter del meteorito, los pequeños seres animados y misteriosos y los enormes árboles antiguos eran como el fin del mundo. Esta fue la mejor foto. Como voy a quedarme en Mercurio por un tiempo, haré algo en el camino. Shuzi extendió la mano y un trozo de metal se levantó del suelo. Lentamente se erigió una lápida antigua y erosionada. Era majestuoso y parecía haber existido durante incontables años. Estaba lleno de las vicisitudes del tiempo. No sé si hay ruinas de civilizaciones antiguas en Marte, pero las ruinas de Mercurio ya han aparecido. Cielo nuboso mundo.
Habían pasado casi 100 años desde que el emperador Yun unificó el camino de los nacidos del cielo. Los otros dos reinos, Fendi y Fendi, se habían sometido a él. Emperador Fen, ¿puedes pasar?, preguntó el emperador Yun. El talento del emperador Fen estaba relacionado con el espacio y era un talento especial de teletransportación. Era el talento más raro y misterioso. Cuando peleaba, también era misterioso e impredecible. Incluso podría esconderse en el espacio y dislocar su posición, haciendo que sus brazos y piernas se dividieran y atacaran desde todas direcciones. Fue lo más extraño. Sin embargo, en ese momento, no pudo resistir el destino de arrodillarse. Este talento arrodillado puede parecer simple, pero era el enemigo de muchos talentos que desafiaban el cielo. La única forma de resistir el talento arrodillado del emperador Yun era tener una mente fuerte y no permitirle que plante un demonio en tu corazón y destruya tu espíritu. El emperador Yun fue el mejor atacando el corazón. En este momento, el emperador Yun era el único que estaba de pie en el suelo. El emperador en llamas y el emperador Fen eran ambos extremadamente poderosos. Incluso el emperador Yun no fue rival para ellos en una batalla frontal. Él también estaba arrodillado. Porque mientras una sombra estuviera enterrada en el corazón de uno, casi nunca sería superada. El emperador Feng apretó los dientes y se arrodilló en el suelo. El pasaje ha sido reabierto, pero el otro extremo parece un poco extraño. Todas las montañas y ríos del mundo del cielo ardiente han desaparecido y están ocupados por una planta especial. El aire es extremadamente siniestro. Nadie quería arrodillarse y responder, y mucho menos él, un emperador celestial. ¿Dónde estaba su dignidad? Sin embargo, comprendió que cuanto más odiara y se preocupara por su dignidad, más graves serían sus demonios internos y más imposible sería deshacerse de ellos. Se puso de pie con valentía. Este era un bucle sin fin sin solución. Anuncios de Put Future. El principio era simple. Una vez que la columna se doblaba, ya no se podía enderezar. XT. Ominoso. Enviaremos a los muchos guerreros fantasmas hambrientos que hemos producido a lo largo de los años. El emperador Yun agitó la mano y gritó con frialdad. Una serie de armas con forma humana de aspecto feroz y músculos retorcidos entraron en el túnel espacial. El emperador Yun continuó. Cloud Mirror, monitorea los movimientos de ese mundo. ¿Sí? Un anciano abrió la boca y se arrodilló en el suelo. Con un movimiento de su mano, un espejo delgado apareció frente a él. Todos centraron su atención y estaban extremadamente nerviosos. El camino de los nacidos del cielo tenía 3 reinos. No podrían soportar perder un reino de la nada. En la proyección del delgado espejo, la secta fantasma hambriento que fue enviada llegó a un extraño árbol verde, pero antes de que pudieran dar 2 pasos, sus rostros se pusieron rojos, sus venas se salieron y comenzaron a sangrar por sus 7 orificios. Cada célula de su cuerpo estaba explotando. En menos de 10 segundos, cayó lentamente al suelo y murió. Fue extremadamente extraño y aterrador. Todos los presentes se sorprendieron. Todo había sucedido demasiado repentinamente y superó las expectativas de todos. Era difícil de creer. La forma en que murió fue muy espantosa y sangraba por sus 7 aberturas. ¿Hay veneno en el aire? Parecían haber sido envenenados, pero todo el espacio parecía estar apretando sus cuerpos locamente y arrugando su carne, huesos, manos y pies en una bola como un trozo de papel. Va a ser aplastado. Todo esto violó gravemente el sentido común que conocían, subvirtiendo la comprensión de todos. Los pensamientos de todos estaban bajo un fuerte impacto. ¿Cómo nuestro Fentian de repente se volvió así? ¿Por qué se volvió tan vil? ¿Convertirse en una aterradora tierra de extremis? Yun Zongjun, dijo el emperador Yun mientras apretaba los puños. Su rostro estaba lleno de rabia. 1/3 de su territorio se había vuelto tan extraño y aterrador. Ningún gran emperador o monarca quedaría indiferente. ¿Sí? Yun Zongjun entendió, y una nube brumosa y una barrera transparente envolvieron a un guerrero fantasma hambriento antes de enviarlo al túnel espacial. Esta vez, estuvo protegido del mundo exterior y no sufrió daños. Es mejor esta vez. Anuncios de Put Future. Todos dieron un suspiro de alivio. Luego, dejó que el guerrero Asura Dao continuara caminando. Sin embargo, en menos de 2 minutos, su cuerpo gradualmente sangró, se pudrió y rápidamente cayó. ¿Cómo es esto posible? ¿Has aislado claramente el aire? ¿Un segundo veneno? ¿Tiene un poder de penetración aterrador que puede atravesar la barrera de las nubes? Quedaron completamente conmocionados. La expresión del emperador Yun permaneció impasible.
Yun Zong-jun, coloca otra capa de protección y deja que los otros guerreros Asura retiren el cadáver. Pronto, algunos Asuras subieron al escenario y retiraron el cuerpo podrido y lleno de pus que había muerto por la radiación. El emperador Yun se puso en cuclillas, su expresión sin cambios. Recorrió con la mirada el cuerpo y guardó silencio. La estructura del cuerpo ha sido completamente destruida. Este veneno es demasiado aterrador y tiene un fuerte poder de penetración. Todavía persiste en mi cuerpo. De repente, una mujer deva que sostenía un conejo en sus brazos se retorció y cayó al suelo. ¡Conejo! Gritó, lágrimas de emoción cayendo por su rostro. La expresión del emperador Yun se volvió cada vez más seria. Todavía quedan restos del veneno en el cadáver. Podrían pasar cientos de años hasta que se disipe por completo. Todos somos expertos, por lo que el veneno residual no nos hará mucho daño. Las criaturas ordinarias de las etapas 1 y 2 morirán instantáneamente si se acercan, la arena ordinaria y los ataúdes de madera solo podrían resistir la penetración de este veneno, los sellarás en ataúdes de metal durante cientos de años. Tan pronto como terminó de hablar, todos los devas se alejaron del cadáver en estado de shock. El veneno que llevaba el cadáver era contagioso. Durante cientos de años, esta fue básicamente la fuente del veneno, y ni siquiera podía acercarse a ella. ¿Cómo puede haber un veneno de fuego tan aterrador en este mundo? Alguien gritó. En ese momento, sucedió algo aún más aterrador. El guerrero Asura Dao que rápidamente había llevado el cadáver cayó gradualmente al suelo y estaba a punto de morir. Son muy rápidos. Solo llevan los cadáveres. No esperaba. La expresión de todos cambió por completo. Este veneno es demasiado aterrador. Este era el poder aterrador de la radiación nuclear. De hecho, el Sol estaba sufriendo una aterradora fusión nuclear a gran escala en cada momento, irradiando alrededor de 2,86 billones de megavatios de energía. En una posición tan cercana, la temperatura de 400 grados no era la más aterradora. Fue la temperatura adicional, pero lo más aterrador fue la concentración de radiación terriblemente alta. Uno solo podría imaginar el poder aterrador de tal nivel de radiación nuclear. Incluso un emperador celestial no podría permanecer por mucho tiempo en un ambiente tan aterrador. Si no fuera por la característica especial del antiguo árbol estelar, que era su capacidad para absorber rayos cósmicos y volverse extremadamente poderoso, Shu Zi no se habría tomado la molestia de buscar que la gente de Isodar dedicara tanto esfuerzo a construir armaduras mecánicas y venir aquí para construir una planta de energía nuclear alimentada por energía solar. Fue precisamente porque esta energía era tan aterradora que el corazón de Shu Zi se llenó de deseo y anhelo por ella. Es casi seguro que aquellos que están debajo del reino emperador celestial morirán. El emperador Yun respiró hondo y exploró a fondo su poder. Sin embargo, el Tearch celestial puede aguantar por un tiempo. Todos, entremos juntos en este aterrador reino del veneno térmico. 543 Infierno abrasador de Abicinaraka, 2 en 1. ¿Finalmente vamos a entrar? Shu Zi se escondió y observó todo esto en silencio desde el cráter más lejano bajo el enorme horno solar. Tenía una mirada curiosa en su rostro. Calculo que tendré que quedarme aquí aproximadamente un día más para plantar estos árboles antiguos estelares, en otras palabras, 100 años. Aprovecharemos este período de tiempo para compensar su historia. También es para ver qué les sucede a las potencias normales cuando mueren a causa de la radiación de alta concentración más cercana al Sol y al universo. La radiación nuclear y los rayos cósmicos fueron una de las fuerzas más difíciles de resistir para la vida. Se podría decir que es veneno de muerte. Al mismo tiempo, también provocaría diversas enfermedades y el cuerpo se deformaría y mutaría para poder adaptarse. La deformidad, la mutación, esto también es una evolución en cierto nivel, aunque generalmente es un colapso negativo, destructivo y genético, es la supervivencia del más fuerte que puede sobrevivir. La expresión de Shu Zi era ligeramente tranquila. Aunque ya había reducido la velocidad de creación y evolución del antiguo árbol estelar y del espíritu del aire, y había regresado a la velocidad normal de 100 años por día, aún podía sentir que su velocidad de evolución era incontables veces más rápida que la de las otras formas de vida en el arenero de este entorno. De hecho, esto estaba en consonancia con el principio de supervivencia del más fuerte. Esto se debía a que cuanto más peligroso y peligroso era el entorno en el que se encontraban, más tenían que forzarse a adaptarse, mutar y mutar para sobrevivir aquí. Por lo tanto, cuanto más peligroso era el entorno, más rápida era la evolución. ¿Había un entorno más peligroso que los rayos cósmicos? No había nada más. Déjenme ver cómo intentaron venir a este lugar. Vea si sus cuerpos pueden adaptarse a ello.
Talento, obsesión, hay algún tipo de mutación o mejora, o tal vez, hará que experimentes algún tipo de evolución especial. Shuzi estaba sentado en un rincón de la cabaña, comiendo una fruta bajo el sol abrasador. Parece bastante interesante. El mecanismo de los 6 caminos de la reencarnación hizo que no temieran en absoluto a la muerte. Shuzi las usó directamente como ratas de laboratorio, y eran ratas de laboratorio que llevaba consigo. Eran el grupo de avanzada y, en el futuro, también serían responsables de investigar varios entornos peligrosos y recopilar datos para él. Es raro para mí hacer un viaje largo, así que los traeré a ustedes para una gira, ustedes sigan adelante y jueguen, no me hagan caso. Shuzi se sentó tranquilamente con su armadura mecánica y se estiró. ¡Uala! Una silla apareció detrás de él. Estaba disfrutando del sol dorado en el cielo, con gafas de sol negras y tranquilamente en el cráter, como si estuviera de vacaciones en la playa, miró las pequeñas hormigas jugando en la playa dorada a lo lejos. Hacían mucho ruido por todas partes y sintió que el tiempo se había vuelto más pacífico. ¡Uala! Una luz dorada cubrió la tierra. El emperador Yun llevó al grupo de personas al cielo ardiente completamente transformado. Las potencias de la etapa emperador celestial podían permanecer temporalmente en un ambiente de vacío, pero no podían permanecer por mucho tiempo. El emperador Yun murmuró para sí mismo con expresión nerviosa. ¿Qué está sucediendo? La técnica de los cielos ardientes del camino de los nacidos del cielo puede hacer que el aire desaparezca y las montañas y los ríos desaparezcan. ¿Cómo podría crecer aquí una planta tan misteriosa? Había que saber que todos los guerreros del camino del fantasma hambriento habían muerto, pero estas plantas aún estaban intactas. Esto demostró lo aterradores y extraños que eran. Puchi. Extendió la mano y la apretó. Un árbol explotó instantáneamente. Solo entonces se dio cuenta de que la estructura era extremadamente extraña. Había 2 sacos de aire que almacenaban aire en su interior y los usaban para vivir en ese ambiente de vacío. Ahora, había una especie de rayo terriblemente de alta energía en el aire que constantemente daba vueltas y barría toda el área. Este era el misterioso y aterrador veneno. Los emperadores celestiales también se susurraban entre sí. Una tierra inimaginable. ¡Qué planta tan increíble y misteriosa! Este lugar está lleno de veneno de fuego y calor abrasador. Puede matar gente. Este lugar está lleno de un calor abrasador. Ha quemado todo el aire. No puedes respirar. En ese momento, la conmoción estaba escrita en todos sus rostros. Sin embargo, pronto descubrieron que Fentian en realidad estaba conectado a un determinado espacio en este momento, lo que provocó el cambio anormal de Fentian. Luego salió del espacio y llegó a un espacio en el mundo exterior donde vio una escena que nunca podría creer por el resto de su vida. Una enorme bola de fuego mítica dorada cubrió todo el cielo. Era una tierra muerta, vacía, circular e ilimitada. El suelo estaba mezclado con manchas de óxido de metal de color negro y gris. Estaba lleno de baches, como si fuera un mundo oxidado. El terreno estaba escasamente plantado con extraños árboles verdes. Eran vigorosos y poderosos, chispeantes y llenos de vitalidad. Sus ramas y hojas eran tan claras como el verde del rey y estaban rodeadas de luz multicolor que absorbía los rayos. Lo que era aún más extraño era que había hombres y mujeres extraños y hermosos caminando en el cráter, saltando y jugando. No parecían tener una gran inteligencia, como las bestias salvajes, los orangutanes o los monos, pero era como si un entorno tan peligroso no existiera para ellos. Anuncios de Put Future. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede existir un ser tan viviente? Quedaron completamente conmocionados y sus pupilas se dilataron. Yun Zong-jun levantó la cabeza y tenía la garganta seca. Miró el enorme sol abrasador que emitía una intensa radiación, quemando toda la tierra. Este es un mundo misterioso y roto. Por alguna razón desconocida, atravesaron el mundo celestial ardiente del camino de los nacidos del cielo y comenzaron a unirse. De repente siento que he pasado por las vicisitudes del tiempo y la eternidad. La enorme bola de fuego en el cielo parece haber existido durante decenas de miles, o incluso cientos de millones de años. Cada grano de arena en la tierra lejana bajo mis pies yace allí pacíficamente. Mi vida también es 10.000 veces más larga que la mía. La historia, así es, pude sentir cómo la larga historia se asentaba. Este sentimiento era muy real. Este mundo estuvo lleno de desolación y silencio sepulcral durante decenas de miles o incluso cientos de millones de años, no se puede fingir. Este lugar es el antiguo camino del sol de las leyendas. Infierno del sol ardiente. Mucha gente guardó silencio. Este largo período de 100 millones de años fue demasiado impactante. Era simplemente inimaginable.
Uno de los emperadores celestiales quedó hipnotizado por la belleza de las hojas y no pudo evitar extender la mano para tocar una de las hojas parecidas a jade. Sin embargo, antes de que pudiera tocarlo, sintió una fuerte sensación de ardor en las yemas de sus dedos. No lo toques. Yun Zhongjun estaba emocionado y rápidamente advirtió. Estas plantas legendarias son hermosas y magníficas. Bajo la luz dorada del sol, emiten una luz multicolor. Lo que absorben es el veneno del fuego. El veneno de fuego en sus hojas está infinitamente más concentrado, e incluso al celestial Tearch le resultará difícil resistirse. Tan pronto como terminó de hablar, el hombre rápidamente retiró la mano con miedo. Después de todo, era difícil resistir un veneno tan aterrador simplemente esparciéndolo en el aire. Si entrarán en contacto con una concentración tan alta de veneno, incluso ellos podrían sufrir. Este lugar es misterioso e impredecible y está lleno de peligros mortales. Estar atentos. Aunque Yun Zhongjun dijo esto, de repente agarró a una de las criaturas que corrían. Por el contrario, estas criaturas viven aquí, ignorando la enorme presión de la falta de aire y el veneno que puede propagarse a otras criaturas. No hagas nada. El emperador Yun de repente lo llamó. Aunque estas criaturas parecían débiles e inofensivas, cualquier acción precipitada podría causar algún tipo de peligro. Señaló a lo lejos y dijo, mira. Todos siguieron su línea de visión. A lo lejos, había un edificio antiguo en ruinas. Era un templo antiguo con una lámpara de bronce balanceándose en la puerta. Frente a la puerta, había un antiguo monumento de bronce en el suelo. Tenía mucho bronce y óxido, y parecía tener una vaga talla de bronce de la antigüedad. Parecía ser un dios antiguo corriendo y gritando. Su rugido estaba lleno de ira y se podían ver lágrimas en el rabillo de sus ojos. Un mural antiguo. En ese momento, todos sintieron miedo en sus corazones y un escalofrío les recorrió la espalda. Sintieron como si un viejo pergamino de la historia se estuviera desplegando lentamente. Esta era una sensación de desolación y el paso del tiempo. Las ruinas hablaban de las vicisitudes de una era mitológica. La mente no podía evitar estar agitada. Había una neblina y un misterio indescriptibles. ¿Qué está escrito en esta tablilla de bronce? Las palabras ya se han desdibujado. ¿Por qué los dioses están dibujados en él cubiertos de lágrimas? ¿Por qué hay una atmósfera de tristeza y desolación? En la antigüedad, estos dioses antiguos, ¿por qué estaba enojado? ¿Y por qué lloras? Ignoraron todo lo demás y gritaron de emoción. No podían permanecer mucho tiempo en esta tierra vil y desesperada, por lo que inmediatamente ahorraron tiempo y se dirigieron directamente a la tabla de piedra. A medida que se acercaban gradualmente, la tablilla de piedra ya estaba demasiado borrosa y solo quedaban unos pocos fragmentos del mural. Vieron la descripción en el mural. Aquí tuvo lugar una guerra aterradora que finalmente lo destrozó. El aire de este mundo se había quemado hasta dejarlo seco y había veneno de fuego por todas partes. El cielo se llenó de un sol misterioso y fue completamente puesto en órbita. Así, el mundo se había convertido en una tierra prohibida. Este lugar se había convertido en un infierno en la tierra. En cuanto a los seres vivos frente a él, sus descendientes fueron reprimidos aquí después de su derrota, sufriendo dolores y torturas interminables, incapaces de reencarnar durante generaciones. El emperador Yun murmuró, ¿sufrir en este lugar para siempre? ¿Podría ser este lugar el infierno eterno de las leyendas? Los cambios en el inframundo, ahora que el ciclo de la reencarnación se ha roto, ¿podría ser que el camino de los nacidos del cielo haya abierto coincidentemente un camino hacia el legendario mundo de los muertos? Miró el enorme horno de bolas de fuego en el cielo. El fuego venenoso quemó y empapó toda la tierra. Si esto era realmente un infierno, entonces era digno de su nombre. Peligro, terror, misterio, peligro estaba por todas partes. ¿Es esto el infierno? El infierno del karma, incinérelo todo. Todos los emperadores celestiales presentes se sorprendieron y todos tenían expresión de incredulidad en sus rostros. En ese momento, todos no pudieron evitar dejar la tablilla de bronce y acercarse a las ruinas de la antigua civilización. El templo roto y la solitaria lámpara de bronce hacían que la tierra pareciera vasta y majestuosa. Parecía extraordinario y uno podía sentir vagamente brillar una deslumbrante luz dorada. Era como si hubiera otro majestuoso dios de la guerra con una armadura dorada, ardiendo con fuego divino dorado. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de dar un paso, el rostro del emperador Yun cayó y de repente la sangre brotó de la comisura de su boca. No es bueno. Date prisa y corre. Infierno. Gritó con una expresión extremadamente ansiosa.
El infierno no es un lugar para que nosotros, los vivos, vivamos durante mucho tiempo. No hay aire, ni veneno, tal vez, solo las almas de los muertos pueden hacerlo. Los emperadores celestiales de los alrededores también sintieron que algo andaba mal. Sus cuerpos se estaban debilitando rápidamente. Solo entonces se dieron cuenta de que el mural los había envenenado profundamente. Si se quedaban más tiempo, es posible que no pudieran regresar. Rápidamente se retiraron. Después de un tiempo, regresaron al camino de los nacidos del cielo. Sus expresiones fueron completamente solemnes cuando comenzaron a tratar sus heridas. Muchos de los tejidos de su cuerpo ya se habían podrido y les salía pus. Fue una visión aterradora. El corazón del emperador Yun también estaba congelado. Esto fue increíble. ¿Será que el mundo era el infierno legendario? ¡No! Ese templo antiguo. Él se paró. Tengo que volver a explorar esa mítica ruina antigua. Podría ser el infierno legendario. Anuncios de Put Future. Pero en un ambiente tan terrible y duro, pensó por un momento y reflexionó unos segundos. Luego le preguntó a Yun Zong-jun, ¿dónde está el árbol en Asura Dao? Es casi la hora de revisar su cuerpo. Tráelo. Sí. Yun Zong-jun había descendido al mundo de los mortales. En solo unos días, Yun Zong-jun trajo consigo a la pareja de hombres árbol. Quiero ver a nuestro hijo. Tan pronto como apareció en el pasillo, un hombre árbol gritó. Críalo. Dijo el emperador Yun. Después de un tiempo, trajeron a 4 niños. Tenían la cabeza rosada y calabazas en la cabeza, pero no parecían conocer a sus padres. Eran extraños. Estaban aturdidos y muy lindos. Soy tu papá. Yuan Qinghua lloró. Soy tu papá. Bai Xiaojun estaba sufriendo. Sé que ambos son de la Asura Dao. De lo contrario, los 4 descendientes que diste a luz no habrían poseído conciencia, el emperador Yun dijo con indiferencia. También conozco el camino de las bestias y muchos otros caminos Asura. Están escondidos entre ellos, pero no han sido descubiertos por nosotros. Yuan Qinghua guardó silencio. Había sido descubierto. ¿Qué jugador no fue inteligente? Se harían tontos y pretenderían ser animales y plantas comunes y corrientes. Sería difícil ser descubierto simplemente mirando su apariencia, después de todo, uno solo descubriría la diferencia durante la evolución. Los jugadores actuales eran todos muy buenos en la guerra de túneles. Tomaron al grupo de bebés vivos del camino de los animales reencarnados como sus hijos y lucharon en la guerra de guerrillas en todas partes. Ahora, los jugadores del camino de las bestias estaban orgullosos de tener un hijo y una hija. Este era un bebé altamente calificado. En la sociedad moderna, ¿quién no practicaba desde ser bebé? Incluso si no pudieran encontrar una criatura talentosa en la que reencarnarse, las plantas intentarían polinizarse entre sí. Flores y frutos brotarían de las ramas, dando origen a un árbol híbrido. Entonces, los 2 árboles empezarían a torturarse entre sí. Tenían todo tipo de educación obligatoria, con la esperanza de que su hijo se convirtiera en un dragón y los llevara a levantarse. Se había convertido en un juego de padres al estilo Waxia. ¿Por qué nos buscas? En este momento, Yuan Qinghua estaba muy atento. Después de todo, su hijo estaba en manos de la otra parte y ella había reconocido al ladrón como su padre. Sé que todos ustedes tienen un método determinado para contactar a los otros Dao de Asura. Quiero que me ayudes a contactar con algunos de ellos. Quiero que sean de un reino inferior y que puedan evolucionar. Dijo el emperador Yun. Yuan Qinghua quedó atónito por un momento y la transmisión en vivo de las imágenes también explotó. ¿Quieren echar a otro cerdo de alto nivel? ¿Producir en masa Asura Dao Warriors? Déjame hacerlo. Soy competente en 100 posiciones diferentes. Mierda. Si no voy yo al infierno por este tipo de abuso, ¿quién irá? Nadie fue estúpido. ¿No era este un emperador celestial el que recogieron? Yuan Qinghua también respiró hondo, pero se sentía muy extraña. ¿Qué estaba haciendo el emperador Yun? Recorrió con la mirada y descubrió un hecho aterrador. Todos en el gran salón, incluido el emperador Yun, estaban pálidos como si hubieran sufrido cierto grado de lesiones internas y necesitaran recuperarse. Esto fue muy aterrador. ¿Quién los lastimó? En el mundo de los vivos, ¿quién podría derrotar al actual gobernante de los Devas? El emperador Yun tosió y continuó. Encontramos un lugar misterioso que está conectado con el camino de los nacidos del cielo. Sospechamos que recientemente ha habido un gran cambio en el inframundo y que los 6 caminos de la reencarnación son inestables. Esto provocó que el ciclo de la reencarnación se rompiera y se conectara con las profundidades del infierno. XT.
La reencarnación inestable, el desgarro del espacio y la conexión con las profundidades del infierno. Los ojos de Yuan Qinghua se abrieron como platos. Fue posible porque el misterioso emperador había sacado a relucir la reencarnación. Era normal que las cosas fueran inestables. ¿Será que? El emperador Yun miró al Asura y vio su expresión. Pensó para sí mismo que Asura realmente sabía sobre el Hades y muchos secretos que ellos no conocían. Incluso parecía estar de acuerdo en que podría ser un desgarro en el espacio. ¿Conectado al infierno? ¿Existió realmente un infierno? Inmediatamente se sintió más confiado. Es una pena que la tortura y la tortura sean inútiles. El emperador Yun bajó las cejas. Sin embargo, puedo obtener algo de información de su expresión. Extendió la mano y apareció un espejo. Era la escena que habían explorado. Los muros en ruinas, el antiguo templo en ruinas, la lámpara de bronce y un muro de piedra. El emperador Yun dijo: el ambiente en el infierno es muy duro. Hay un sol que destruye el mundo en el cielo, pero no hay aire y arde un fuego tóxico. Los vivos no pueden vivir por mucho tiempo, como un horno. Yuan Qinghua estaba estupefacto. Esta descripción era exactamente la misma que la del infierno en los mitos. Hace tanto calor. ¿Es el infierno donde arde Abici? El emperador Yun quedó atónito. Estaba un poco sorprendido. Recordó en silencio esta palabra y dijo: en un entorno tan peligroso, veamos si tu Asura Dao puede evolucionar hasta convertirse en una criatura que pueda adaptarse al entorno, por eso quería contactarte para intentarlo. Yuan Qinghua quedó completamente sorprendido. Un templo antiguo. Lámpara solitaria, ¿podría ser que el Bodhisattva Ksitigarbha viva en el templo del infierno y no pueda convertirse en un Buda hasta que el infierno esté vacío? ¿Templo antiguo? ¿Ksitigarbha? El emperador Yun Zongjun y los demás quedaron conmocionados. Ellos lo sabían. Si el infierno no estuviera vacío, él no se convertiría en Buda. Esta frase fue muy aterradora y la intención que contenía era asombrosa. ¿Podría ser que realmente hubiera algún legado de la antigua existencia del Todopoderoso en el antiguo templo? Estamos dispuestos a ir. Los ojos de Yuan Qinghua se abrieron como platos. Pensó para sí mismo: ¿vamos a entrar en un calabozo? ¿Evento de exploración de ruinas antiguas? 544 La primera mazmorra a gran escala. En el antiguo templo en las profundidades del infierno, había tablas de piedra de bronce, lámparas antiguas, un sol dorado que cubría el cielo, un aterrador gas venenoso y el fuego del infierno por todas partes, misteriosos árboles antiguos creciendo y algunas criaturas especiales deambulando. Estas estructuras se reunieron para formar una imagen de un infierno desolado, antiguo y misterioso, lo cual era muy deseable. Esto es para explorar los secretos de antiguos mitos y leyendas. Yuan Qinghua y Bai Xiaojun se miraron. Una serie de incidentes misteriosos sucedieron uno tras otro. El misterioso emperador del palacio Samsara llevó la reencarnación a un lugar misterioso. Quizás los 6 caminos de la reencarnación experimentaron un gran cambio en los días en que no había maestro. ¿Cuántas personas quieres enviar? Dijo el emperador Yun. Los dos se miraron. ¿Es nuestro turno de desencadenar una misión? Bai Xiaojun se inclinó levemente. Su Majestad, permítanos discutir y verificar si existe. Después de todo, no sabemos si este es un plan para traer a la Asura Dao para que aparezca y nos capture a todos. Debería ser así. El emperador Yun se rió: ahora estás en el reino emperador celestial. Puedes ir allí por un tiempo. No habrá demasiado peligro. Luego, el emperador Yun comenzó a llevar a Yuan Qinghua a investigar. Por otro lado, el reino de Bai Xiaojun aún no estaba al nivel del emperador celestial, por lo que, naturalmente, no podía ir a investigar. Por eso, hizo un llamado a la acción con otros internautas. Como puedes ver, ha aparecido la primera mazmorra de instancia a gran escala del juego. Aquellos que estén dispuestos a participar, como todos sabemos, en una mazmorra de instancia, especialmente en una mazmorra de instancia de nivel infernal como esta, definitivamente habrá muchas bajas. Cobardes, no vengan. Además, me gustaría recordarles que es posible que el emperador Yun no sea una buena persona. Tiene la intención de descubrir sus identidades. Después de esta mazmorra de instancia, definitivamente expondrán sus identidades y ya no podrán esconderse de forma segura. Después de que aparecieron las dos sugerencias, muchas personas todavía se inscribieron. ¡Qué broma! Este tipo de misteriosa mazmorra mítica, definitivamente tenía que intentarlo. Sin un encuentro fortuito, ¿quién podría subir a la cima? Obviamente, esta era la trama de la misión principal de otra ruta.
Si uno no jugaba la misión principal y se la perdía, definitivamente se arrepentiría por el resto de sus vidas. En un instante, todos los jugadores estaban emocionados y ansiosos por recibir su retribución. La cantidad de personas era mucho mayor de lo que esperaban. Había más de 1000 personas, lo que equivalía al 70% de la población. Anuncios de Put Future. Pronto comenzaron a reunirse y esperar a que los devas los llevaran. Un pequeño paso para la humanidad, un gran paso para la Tierra. Shuzi estaba tomando el sol con sus gafas de sol puestas. Estaba recostado en un sillón reclinable, luciendo extremadamente relajado y cómodo. Quizás ni un solo jugador habría pensado que una de sus mazmorras de juego terminaría en el espacio exterior, en Mercurio, que tiene el entorno más duro del sistema solar. Los 6 caminos de la reencarnación fueron realmente convenientes. Donde quiera que fuera de vacaciones, también podía dejarlos salir de vacaciones. Pronto, el lado de Yuan Qinghua salió y confirmó con éxito que de hecho era un lugar de muerte aterrador. Por lo tanto, Yun Zongjun crió grupos de jugadores para controlar el talento de la nube y transformarse en gigantes de la nube. Yun Zongjun no pudo traer tantos seres vivos con él, por lo que trajo consigo a varios seres celestiales y futuros expertos del emperador. Auge. Una palma agarró el aire y se disparó hacia el cielo. ¡Guau! Es el legendario jefe de la nube que acabó con todo el equipo. Las nubes y la niebla los rodeaban, y un grupo de jugadores de todas las formas y tamaños gritaban y gritaban en las manos de Yun Zongjun. Esta forma de entrar al calabozo es realmente novedosa. Hermanos, esta es la primera vez que manejamos una mazmorra en este juego en línea. Fresco. Date prisa y forma tus propios equipos. Dejemos de tonterías y comencemos a cultivar. Parados en la palma de Yun Zongjun, eran como una enorme plaza de nubes y estaban extremadamente emocionados. Era la primera vez que ingresaban a una mazmorra de instancia y participaban en la actividad y salida de una organización a tan gran escala. Estaban indescriptiblemente emocionados. Además, esta también fue una buena oportunidad para hacer amigos. Charlaron y alardearon alegremente. Después de todo, era un juego social en línea y se conocía como la segunda vida real. ¡Qué escena tan bulliciosa! Yun Zongjun estaba un poco enojado. Aunque admiraba el coraje de estos cultivadores Asura, eran tan ruidosos y juguetones que tenían la dignidad de un noble ser celestial. Se sorprendió un poco y liberó la presión. ¡Uala! La presión de un emperador celestial era aterradora. Al instante, todos los árboles y animales en sus manos temblaron, sus dientes lucharon y cayeron al suelo. Muchos de ellos estaban tan asustados que se orinaron en los pantalones, y una mancha húmeda se extendió lentamente por sus piernas, revelando su feo estado. Yun Zongjun estaba un poco satisfecho. Los otros futuros emperadores también comenzaron a liberar la presión de los fuertes. La mayoría de las criaturas estaban en la segunda o tercera etapa, entonces, ¿cómo podrían resistirlo? Anuncios de Put Future. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué tipo de beneficio negativo obtuve de repente? Mis piernas se están ablandando. Ja ja ja. Hasta te orinaste en los pantalones. Tu entrepierna está mojada. ¿No eres el mismo? Esto es tan divertido. ¿Cómo puede una mejora tan negativa tener efectos tan realistas? Como los jugadores habían reducido sus niveles de dolor, quedaron confundidos por el encuentro repentino. Sus ojos se abrieron como platos, pero no les importó en absoluto. Sintieron que probablemente se trataba del escenario de la trama del juego o de una prueba. Continuaron charlando en este estado tembloroso. Esperen hermanos, ayúdenme a tomar una foto. No puedo desperdiciarlo. Un gran perro lobo vio que había orinado por todo el suelo con miedo. Todo su cuerpo tembló, pero separó las piernas y declaró su propiedad sobre los dedos de Yun Zongjun. Rugió fuerte. He estado aquí de viaje. Yun Zongjun se quedó sin palabras. Los ojos de Yun Zongjun estaban muy abiertos. Estaba furioso, pero solo podía seguir las instrucciones del emperador Yun y soportarlas. Los futuros emperadores que los transportaban también quedaron atónitos. Estos daoístas Asura realmente no respetan el cielo ni al hombre. No le temen al cielo ni a la tierra. ¡Qué atrevido! No solo eso. ¿Vieron 2 animales cuyas patas eran tan blandas que no podían mantenerse en pie? Cayeron al suelo como orugas, pero se retorcían y gateaban, charlando excitadamente como 2 gusanos. Incluso vieron una criatura enorme que parecía un águila. Estaba parado sobre sus 2 patas. Obviamente estaba muerto de miedo y temblaba por todas partes. Orinaba mientras caminaba, dejando una larga línea en el suelo. Sin embargo, todavía miraba a su alrededor con la cabeza en alto y el pecho afuera, buscando gente con quien charlar.
Tenía una actitud de pasear y no le importaba en absoluto su propia apariencia fea. Esto, qué inflexible es esto. Algunos futuros emperadores que no entendieron la situación abrieron mucho los ojos. Esto es una muestra de su coraje. Incluso bajo la presión de una potencia tan aterradora, a pesar de que estás tan asustado que te mojaste los pantalones y te duelen las piernas, todavía estás charlando tranquilamente y mostrando tu actitud inquebrantable. XT. Esta es una carrera aterradora. El rostro de Yun Zong-jun ya estaba lleno de admiración. En este momento. No le importaba la humillación que acababa de sufrir. Advirtió seriamente al emperador. Estar a su lado. Estos son guerreros de sangre caliente que nunca doblarán la espalda ni se arrodillarán. Una vez, para no arrodillarse ante el emperador Yun, Asura Dao comenzó a sudar frío, apretó los dientes y se rompió la cintura. Público. ¿Cómo es esto posible? Un nuevo futuro emperador asfixiado. Sabía lo terrible que era el dolor y lo decidido que había que estar para soportarlo. No era algo que los seres vivos comunes y corrientes pudieran soportar. No es de extrañar que el camino de los nacidos del cielo fuera tan cauteloso con el camino de Asura. Fue porque habían visto el aterrador y poderoso potencial de Asura. Son guerreros natos, con una columna vertebral tenaz y coraje. Yun Zong-jun suspiró. He hablado con su Yuan Qinghua antes. Me dijo. El canto de alabanza a los humanos es un canto de alabanza al coraje, y la grandeza de los humanos es la grandeza del coraje. 545 Estamos develando el velo de la historia. Las palabras de Yun Zong-jun silenciaron al futuro emperador que lo rodeaba. También había emociones complicadas entrelazadas en su corazón. Esta carrera era digna de respeto y estaban conmovidos. El Asura Dao era muy terco, como el que tenía delante. Bajo una presión tan aterradora, todavía se mantuvo erguido. Incluso si orinaba mientras caminaba, mostraba su naturaleza inquebrantable y deambulaba para charlar. Los rugidos y las voces nunca subyugan a los fuertes. Solo hay dos cosas que pueden subyugar a los fuertes. La primera es una batalla que se derrota a uno mismo y la segunda es el silencio. Nunca hablan, solo sus acciones silenciosas para expresar su resistencia. Yun Zong-jun de repente recordó la evaluación del emperador Yun sobre el Asura que había mordido su propio cuerpo. Asura. Simbolizaba la sangre de hierro. Un espíritu apasionado que preferiría morir antes que someterse. Después de eso, Yun Zong-jun y los demás no pudieron evitar relajar su presión. Después de todo, no se trataba solo de admirar a estos guerreros de sangre caliente. Como no podían detener su extraordinaria naturaleza social, también les hacía orinarse en las manos, lo cual estaba muy sucio. El hecho de que hayan podido venir aquí significa que ya están decididos a morir en paz. Esto en sí mismo requiere un gran coraje. En estos días, el corazón de Yun Zong-jun se había calmado mucho después de que Yuan Qinghua le hiciera dudar de su vida. Es difícil incluso para el Tearch celestial resistir ese tipo de ambiente. Si fueran la vanguardia. Me temo que menos del 10% de ellos sobreviviría, no importa cuán desenfrenados sean, es la libertad desenfrenada que tienen antes de morir, y pueden ser tolerados. En efecto, el futuro emperador que lo rodeaba lo miró con admiración y respeto. Sabían que la probabilidad de muerte llegaba al 90%, pero aún así vinieron. Creía que ninguna raza en el mundo tenía las agallas para hacer esto. En ese momento, los jugadores sintieron de repente que la presión sobre sus cuerpos se relajaba. Estaban un poco confundidos, y cuando volvieron a mirar hacia arriba, vieron las grandes existencias devas, todas con expresiones de admiración y respeto. Ellos susurraron. ¿Para qué es esto? ¿Esta desventaja no es una prueba para la mazmorra? No sé. Después de pasar la misión de prueba, ¿la preferencia hacia nosotros ha mejorado? Me temo que es un tonto. Con lo duro que era el juego, ¿cómo podía ganar tantos puntos de favorabilidad simplemente completando una misión de prueba? ¿La recompensa es tan grande? Esto no coincide con el estilo del pasado. Anuncios de Put Future. Tal vez haya un vacío legal en la configuración del equipo de producción. Susurraron y discutieron animadamente. Sintieron que esto no era nada duro. No fue la paliza de la sociedad. No estaban acostumbrados. Pronto, Yun Zong-jun y el resto de los jugadores ya no prestaron atención a su incomprensible y extraño comportamiento. Lo soportaron en silencio, se taparon los oídos e ignoraron sus charlas. Después de unas horas de viaje, atravesaron el espacio del camino de los nacidos del cielo y descendieron rápidamente. Como era de esperar, la transmisión en vivo ya no se puede usar. Alguien gritó sorprendido mientras miraba la notificación que tenía delante.
Debido a la diferencia horaria, la transmisión en vivo no está disponible. Entonces, alguien quiso desconectarse rápidamente para verificarlo, pero otros lo detuvieron. Hermano, ¿quieres morir? No hay tiempo para que te desconectes ahora. Si cierras la sesión por un minuto, probablemente ya te habrás ido para entonces. Especialmente cuando nos estamos preparando para la mazmorra de instancia, está extremadamente ocupada. No tienes tiempo. Cuando la gente de los alrededores escuchó esto, inmediatamente dejaron de pensar. Muy rápidamente, comenzaron a reunirse y prepararse para conquistar la mazmorra. Miles de jugadores se sentaron en sus lugares y discutieron animadamente. La entrada a la mazmorra de la instancia no estaba muy lejos. Según la información, Cielos Ardientes está justo detrás de la entrada de la mazmorra de la instancia. Ya ha sido contaminado, sin embargo, no es tan peligroso. Hay un infierno abrasador y aterrador fuera de los Cielos Ardientes. Según la descripción del cuerpo, infierno. El aterrador veneno de calor penetrante es similar a la radiación nuclear. Mierda. ¿El veneno térmico del infierno en los mitos y leyendas resultó ser la radiación nuclear? ¿O fue algún tipo de radiación fuerte? ¿No es esto demasiado duro? SHH. Baja la voz, esta podría ser la verdad de la historia. Después de todo, también sabíamos que este juego era muy real y que las cosas de los mitos podían hacerse realidad. Luego, el infernal veneno del calor puede ser explicado por la ciencia moderna. Todos empezaron a discutir. Sintieron que esto era muy aterrador y muy interesante. Esto fue demasiada coincidencia. Sin embargo, en este momento, algunos importantes institutos de investigación en la oscuridad, combinados con las leyendas del infierno en la Tierra, se sentían muy extraños. Ahora que lo pensaba, el terrible ambiente del infierno, la legendaria quema del veneno del fuego del infierno, no eran simplemente como radiación cósmica. Después de todo, sus características eran demasiado similares. No había calor, solo quemaba el alma. Sin embargo, todo su cuerpo estaba supurando y supurando pus. Su cuerpo se había derrumbado y tenía un fuerte poder de penetración. Desde los huesos de su cuerpo, sintió una sensación de ardor de adentro hacia afuera. El intenso dolor era abrumador hasta el extremo. ¿No era esto como quemar con fuego, incluso si no fuera un fuego abierto? Anuncios de Put Future. ¿Podría ser que las leyendas de la antigua Tierra fueran ciertas? El infierno en la antigua mitología china era en realidad un ambiente de vacío aterrador y severo con alta radiación en el universo. Para reprimir a los muertos, un científico de mediana edad, de unos 40 años, vestido con una bata blanca y gafas de montura negra, se mordió el labio inferior con fuerza y respiraba rápidamente. En menos de 3 meses, habían estudiado una gran cantidad de contenidos, pero cuanto más estudiaban, más sorprendidos estaban. Especialmente ahora. El infierno de los mitos antiguos. Era increíble que el ambiente en infierno donde sufrieron los muertos fuera en realidad un vacío de alta radiación en términos modernos. Un anciano estaba sentado sobre un avanzado instrumento de detección electrónica blanca, clasificando todo tipo de datos. Respiró hondo y parecía mucho más tranquilo. Entonces, ¿el infierno de los mitos de la Tierra podría estar en el sistema solar o en la Luna? ¿Marte, Saturno? En las leyendas, había 18 niveles del infierno, y el infierno era el más famoso. Fue la existencia más dolorosa, oscura y suprimida, la más aterradora y malvada. El infierno Azzi también se conocía como infierno Azzi, y su nombre completo era infierno abrasador Azzi. En la antigüedad se describía así. Los vivos no pueden soportar la lava ardiente. El fuego ardiente penetrará por todo el cuerpo, y el dolor no cesará hasta el fin de la tribulación. El dolor nunca cesará, por eso se llama infierno. Los tiempos antiguos deberían tener una larga historia. Alguien suspiró. Se levantó y abrió los brazos. Sus ojos estaban llenos de esperanza y sueños. Como científico, es fantástico haber nacido en esta era. Así es. Podemos estudiar las ruinas de mitos antiguos y descubrir el misterioso velo del tiempo. La otra persona también estaba llena de emociones. Sus ojos ardían de pasión. La luz en sus ojos se llamaba sueño. Después de todo, había demasiadas pruebas para el Instituto de Investigación. Los antiguos sospechosos de ser Dao Lords habían aparecido en el espacio exterior y fueron monitoreados por la estación espacial. Y había demasiados terrícolas de los que se sospechaba que tenían el linaje del dios de la creación. Un enorme pergamino mítico se extendió gradualmente frente a sus ojos. Quizás, en la era antigua, hubo una civilización extraordinaria en el sistema solar.
La corte celestial de China, el infierno e incluso países extranjeros como los Anunnaki y el Olimpo están dispersos por los principales planetas del sistema solar. Todos estos investigadores vestían batas blancas. Cuanto más pensaban en ello, más se sorprendían. No se atrevían a imaginarlo, pero la verdad se entrelazaba y se extendía locamente frente a ellos. Todos susurraron entre sí. Cuando nuestra estación espacial y nuestras naves espaciales estén completamente desarrolladas, tendremos que explorar todo el sistema solar. Quizás podamos encontrar las ruinas de la antigua civilización perdida en las estrellas antiguas. Así es. XT. Shuzi ya no podía molestarse con ellos. Estaba mascando chicle y casualmente le arrojó el papel de regalo a Mercurio. Ya estaba acostumbrado a ellos. Estaba muy tranquilo en esta instancia de juego en línea a gran escala, observando en silencio. En ese momento, todavía estaba sentado en la distancia, tomando el sol y disfrutando de estas vacaciones. Observó en silencio cómo las pequeñas hormigas a lo lejos comenzaban a hacer un simple y tosco traje antirradiación. Engañó a Yun Zong-jun para que usara su propia habilidad para crear aire comprimido en una lata y hacer una lata de oxígeno simple y tosca. Hermanos, vámonos. 546 Capítulo 555, Tesorería terrestre. Un grupo de personas, que llevaban latas de metal de cuerpo entero y llevaban simples tanques de oxígeno en la espalda, entraron en el túnel espacial y entraron en Burning Ski. Hermanos, el talento del Deva es realmente poderoso. Es muy completo y hay de todo tipo de cosas. Pueden controlar el metal, el aire, es simplemente el equipo perfecto para hacer maestro, un pueblo de novatos. Alguien murmuró, eso es demasiado conveniente. Quizás deberíamos pedirles que fabriquen trajes espaciales en el futuro. ¿Cuál es el problema con un traje espacial? Con tanta precisión y habilidad, ¿no sería hermoso hacer una computadora? Un grupo de personas entró rápidamente y la intensa radiación los hizo sentir incómodos por todas partes. Sintieron una ligera sensación de entumecimiento y ardor, y rápidamente aparecieron las ventajas negativas. Hermanos, primero debemos hacernos ricos y talar árboles. Se movieron muy rápido y comenzaron a talar un árbol. Observaron la estructura de todo el árbol y quedaron muy sorprendidos. El Instituto de Investigación Exterior también tenía miembros de este grupo de personas. Siguieron enviando mensajes de texto y capturas de pantalla. Una vez más se sorprendieron. ¿Una planta que podría sobrevivir en el vacío y con alta radiación? Este fue un gran descubrimiento que trascendió la época. La existencia de vida en el universo del vacío fue simplemente un milagro en la historia de la vida. Ni siquiera dio 2 pasos. Hermanos, retírense. Alguien calculó el tiempo y gritó. Según los cálculos de los peces gordos del exterior, la lata de metal solo puede aguantar una pequeña parte. Aunque somos formas de vida de etapa 2 y 3, más fuertes que los mortales en la Tierra, calculo que alcanzaremos nuestro límite en 10 minutos. Acababan de llegar a la casa de Fen Tian y cortaron un árbol antes de retirarse rápidamente. Luego, comenzaron a revisar sus cuerpos de manera ordenada. Comprobaron el grado de mutación bajo las distintas radiaciones y el daño a sus células. Normalmente, el progreso de la mazmorra es del 0,5%. No toques ese árbol. La concentración de radiación era muy alta. Especialmente las hojas, ahí es donde realizan la fotosíntesis y absorben la radiación. Sin embargo, tal vez las hojas puedan convertirse en algún tipo de arma venenosa. La hoja de fuego kármico se agitó suavemente, enviando innumerables llamas kármicas volando hacia él. ¿No sería un abanico de plátanos? El grupo de personas discutió de manera ordenada. No mires cómo les gustaba quejarse, quien no era un viejo jugador de juegos online que hacía mazmorras e investigaba estrategias. Tenían algunas habilidades y estaban muy familiarizados con el proceso. Discutieron estrategias entre ellos y cómo perfeccionar el siguiente paso. La gente moderna vivía en la ciudad. Puede que su nivel de combate no sea alto y es posible que ni siquiera hayan matado gallinas y patos antes de ingresar al juego, pero su habilidad teórica era definitivamente muy buena. Luego, después de descansar un rato, continuó corriendo. El emperador Yun cerró ligeramente los ojos en la distancia y alabó. Increíble, tienes un plan claro para tu avance y retirada. De hecho, estos asuras están muy familiarizados con el entorno del infierno. Tienen medidas tan perfectas y hábiles para afrontarlo. Armaduras de latas de hierro y tanques de aire para protegerlos del fuego venenoso del infierno.
Lo que estaba haciendo ahora era dejar que su cuerpo se adaptara al aterrador veneno térmico del infierno, para evolucionar y producir la resistencia y adaptabilidad que deseaban. Siguió analizando las acciones y consideró que eran razonables. Su Majestad, Yunzong Jun estaba un poco indeciso. Ya estaba mirando las plantas con patas y tratando de injertar una sección del misterioso árbol antiguo en su cuerpo, algunas plantas incluso intentaron polinizar y cruzar para producir frutos. Déjalos intentarlo. Los ojos del emperador Yun parpadearon. Como señor de una generación, naturalmente tenía su propia amplitud de miras. En los días siguientes, algunos jugadores no pudieron soportarlo y comenzaron a morir. Después de todo, era selección natural y habían hecho todo lo posible para ralentizar este proceso de adaptación. Además, a medida que se acostumbraron al ambiente infernal, comenzaron a extender el tiempo que podían permanecer en el infierno. Poco a poco, salieron de Fentian y llegaron al legendario infierno de Abicinaraka. El mundo entero era dorado. Fue hermoso. El suelo estaba lleno de cráteres y desolación. Sin embargo, los árboles centenarios crecían escasamente y criaturas misteriosas, hombres y mujeres, corrían por ahí. A lo lejos, había una losa de piedra de bronce. Podía ver vagamente edificios, muros en ruinas y templos antiguos. Era tan vasto que cualquier ser vivo se sentiría diminuto en esta tierra antigua. Alguien abrió mucho los ojos. Un cráter, un vacío y radiación. ¿Podría ser este el universo? ¿9 dragones tirando del ataúd? Alguien le presionó la frente y tomó un simple palo de madera. Levantó la vista y dijo, no estoy seguro. Esa gran bola de fuego era demasiado brillante. No podría verlo incluso si hubiera un cielo estrellado. Continuó organizando sus pensamientos. Vamos hermanos. Vamos a limpiar la mazmorra y matar a esos misteriosos ents vacíos. A sus ojos, estos árboles eran los monstruos del calabozo. Después de todo, llevaría demasiado tiempo llegar a los edificios distantes. Definitivamente no podrían aguantar por mucho tiempo, por lo que solo podían matar monstruos para subir de nivel y adaptarse al entorno. Frente a él, naturalmente tenía que despejar un camino. Aunque estaban en la segunda o tercera etapa, el ambiente era demasiado duro y su fuerza de combate era más del doble. Por otro lado, los misteriosos hombres y mujeres del árbol solo estaban en la primera etapa, pero en el terreno del oponente, fue realmente difícil determinar el ganador. Matar. Ellos gruñeron. Guayaya. Anuncios de Put Future. Esos misteriosos hombres y mujeres árboles rugieron y se apresuraron. Su naturaleza guerrera parecía estar grabada en sus huesos. Los dos bandos comenzaron a pelear. Tira del monstruo. Cometa con él. Tanques, sigan. El grupo de personas rugió. ¿Cómo es posible que no haya monstruos en el calabozo? A lo lejos, Shuzi abrió silenciosamente su cuaderno y registró los datos. Las comisuras de su boca se curvaron ligeramente. Los espíritus Ki que acaban de ser criados son muy extraños. Puedo usar la guerra para que trabajen juntos y actúen de manera más perfecta. Los jugadores también estaban evolucionando y volviéndose más diversos, su escenario es evolucionar. Ese era el principal objetivo de Shuzi. La guerra hizo que la vida evolucionara. Esta era también una forma de supervivencia del más fuerte. Con el paso de los años, incluso se había convertido en un factor importante en la evolución. Tirarlo al camino como un obstáculo, evolucionar constantemente, perfeccionarse, son una carrera muy especial, y puedo sentir que no son simples. Hay una fuerza poderosa en sus cuerpos. Shuzi arqueó ligeramente las cejas. Tal vez se conviertan en la raza de lucha más fuerte. De hecho, son muy guerreros y les encanta matar. Pasaron un día, 2 días, días. Estos espíritus Ki eran criaturas recién evolucionadas y estaban en proceso de irrumpir y evolucionar. En este momento, estos jugadores parecían haber estimulado su velocidad de evolución y se volvieron aún más extraños. El ki líquido en el aire en sus meridianos comenzó a contener energía como sangre. Era extremadamente espeso y disperso como estrellas, reemplazando a la sangre. ¡Guau! Ese día fueron asesinados por los jugadores, gritó un líder poderoso. Su cuerpo era como un motor de combustión interna, bombeando dióxido de carbono y oxígeno para probar la alta presión y la ebullición. Estallido. Un enorme cañón de aire se estrelló, trayendo consigo una luz blanca deslumbrante. ¡Mierda! ¿Es esto un cañón de aire? ¿Ki-Gon de la secta Tortuga? Todos los jugadores se derrumbaron y huyeron para salvar sus vidas, con muchas bajas. Naturalmente, habían comprendido una forma de usarlo, pero esta era una táctica de batalla que dañaría al enemigo en 1000 y al enemigo en 100. Cuanta más energía interna usaran, menos tendrían.
No, no, ja. La gente de los alrededores gritaba. El líder se miró las manos con entusiasmo. No esperaba ser tan poderoso. Él era muy feliz. No está mal, Shuzi registró en voz baja los datos de la evolución experimental. En este momento, los jugadores también comenzaron a utilizar sus características evolutivas para crecer gradualmente. La energía almacenada avanzó y irrumpió en el siguiente reino. Auge. Poco a poco, algunos jugadores empezaron a abrirse paso. Una luz blanca brilló y sus cuerpos comenzaron a cambiar. Ha evolucionado una vez. Ya tiene la capacidad inicial de resistir la radiación. Bai Xiaojun miró su propio árbol. Se había vuelto aún más extraño. Había llegado al cuarto nivel y había sido injertado con los misteriosos hombres y mujeres de la planta. Ahora tenía sus genes y un corazón de aire había comenzado a aparecer en su cuerpo. También habían comenzado a aparecer muchos meridianos especiales y densos, sin embargo, solo tenía un corazón, el cual se consideraba incompleto. Después de todo, él no era Yuan Qinghua, quien se había convertido en un cerdo reproductor y había sido impulsado por un entusiasmo excesivo para abrirse paso hacia el reino emperador celestial. También era un jugador normal y corriente que había evolucionado por sí solo. Ahora que estaban en el cuarto paso, se les consideraba el primer grupo. Hay una corriente de aire en mi cuerpo, sus ojos se abrieron y sintió curiosidad por la estructura de esas misteriosas criaturas. Siguió murmurando. ¿Energía interna? Una raza en el vacío del universo que usa ki y siente ki. El infierno da demasiado miedo. Sintió que los secretos escondidos detrás de esta tierra eran demasiado aterradores. Tenía un miedo profundo. Demonios, la reencarnación de los 6 caminos, definitivamente no fue tan simple como parecía en la superficie. Todo lo que habían visto era solo la punta del iceberg. Jajaja, pero quiero desarrollar y usar ki. Él se rió a carcajadas. ¿Quién era él, Bai Xiaojun? Como estudiante de medicina, tenía un profundo conocimiento de los meridianos y diversas estructuras biológicas del cuerpo humano. Se sentó con las piernas cruzadas e hizo la postura de un practicante de artes marciales. Con sus 5 corazones mirando al cielo, tenía la postura de un gran maestro. Murmuró. Energía interna, las legendarias artes marciales incomparables, la habilidad divina profunda del norte, la espada divina de los 6 meridianos, la secta tortuga Kigon, el puño del rey mundial. Por otro lado, algunos de sus compañeros se quedaron sin palabras. La gente moderna tenía algunos atributos divertidos, pero era raro ver a alguien tan divertido. Sin embargo, sus ojos se iluminaron cuando percibió la situación. Hermanos, quedan más de 600 personas. El grupo de todos está luchando por el progreso en la mazmorra. Quieren avanzar al antiguo templo y terminar la mazmorra, sin embargo, es muy difícil tratar con la otra parte. Tengo una idea ahora. Anuncios de Put Future. Los compañeros de equipo de los alrededores se sorprendieron. ¿Qué camino? Ahora que estaban entrando al calabozo, un grupo de personas se apresuraba a avanzar en el calabozo. Querían terminarlo y obtener la recompensa de la misión, pero había demasiados enemigos y el camino era demasiado largo. De lo contrario, ¿por qué los celestiales no estarían dispuestos a involucrarse y dejarlos evolucionar hasta convertirse en talentos resistentes a la radiación? Aunque había muchos talentos extraños entre los devas y podría haber una manera de llegar al antiguo templo, el emperador Yun tenía motivos ocultos. Quizás no quiso correr el riesgo y sospechó que sí. Existencia aterradora en el antiguo templo. Tenían miedo a la muerte. Quería aprovechar esta oportunidad para usar las manos de Asura Dao para ayudar a investigar. Además, con la ayuda de este fuego venenoso, podría evolucionar un lote de ellos y capturarlos como cerdos reproductores, podrían producir descendencia y producir guerreros fantasmas hambrientos que podrían resistir el fuego del infierno para los devas. Realmente tengo una manera de robar gallinas. Bai Xiaojun dijo en voz baja. Descubrí que después de mi evolución, las criaturas de nivel 4 como nosotros ya son especies medio radiactivas. Nuestra resistencia a la radiación es muy fuerte. Si nos movemos más rápido, deberíamos poder hacer un viaje de ida y vuelta. Alguien al lado se quedó sin palabras, así es. De hecho, podemos hacer un viaje de ida y vuelta simplemente apresurándonos. Sin embargo, no se debe jugar con esos tipos. Están bloqueando locamente el camino. Este es el mayor problema. Cada vez que avanzamos, dedicamos entre el 70% y el 80% de nuestro tiempo a ellos. No tenemos mucho tiempo para apresurarnos. Bai Xiaojun sonrió. No tengas miedo. Me acabo de dar cuenta de que puedo sentir el ki. ¿Sentir ki? Los demás abrieron mucho los ojos.
Esto era demasiado metafísico. Sí, puedo sentir el ki, murmuró Bai Xiaojun. Puedo sentir el ki de esas extrañas criaturas. La gente de los alrededores se emocionó instantáneamente y sus corazones se aceleraron. Si Bai Xiaojun podía sentirlos, ¿no significaba eso que los monstruos también podían sentirse entre sí? ¿Todavía podían sentir a Bai Xiaojun? En ese momento, pensaron que podrían salirse con la suya solo porque eran compañeros. Es muy arriesgado. Está bien sentirlo desde la distancia, pero aún estaremos expuestos si estamos lo suficientemente cerca para verlo. Sin embargo, si nos adentramos en el territorio enemigo, seremos asesinados instantáneamente. ¿Están ustedes dentro o no? Bai Xiaojun dijo. Es una oportunidad única. Es muy probable que haya otros actores vegetales que también estén a punto de evolucionar. Quizás sean como yo y se hayan fusionado con algunas de mis habilidades. Las personas a su alrededor se miraron entre sí. Ahora era una oportunidad. Si los demás también descubrieran este secreto. Hagámoslo, la riqueza se encuentra en peligro. Ellos dijeron. Inmediatamente, el grupo partió silenciosamente. Bai Xiaojun podía sentir claramente el ki de otras criaturas, incluso el ki de los árboles. Los dioses lo sintieron al mismo tiempo, pensando que era uno de ellos, y continuaron patrullando. Es muy seguro. Bai Xiaojun y los demás se acercaron sigilosamente. Hay un ki muy fuerte en el sur. Debe ser alguien difícil de tratar. Tomemos un desvío. El grupo avanzó en silencio y observó cómo la tableta de bronce en la distancia se hacía cada vez más grande hasta que estuvo completamente frente a ellos. Los pocos revelaron miradas de alegría. Está aquí. Es una antigua tablilla de bronce. Se dice que los emperadores celestiales de esa época se detuvieron aquí. Todavía queda algo de camino por recorrer, dijo Bai Xiaojun. Ahí es donde está el templo antiguo. Escuché que hay una existencia misteriosa dentro. Después de tomar una captura de pantalla de la tableta de bronce, continuó avanzando. Después de caminar un rato, finalmente llegaron frente al antiguo templo. Había paredes rotas, paredes de piedra erosionadas y una lámpara azul colgada en el vacío del universo, contando el pasado antiguo desconocido. Ja, finalmente estamos aquí. Los pocos estaban tan emocionados que bailaban de alegría. Iban a pasar la mazmorra y robaron con éxito la cena de pollo. Soy rica. Entraron al antiguo templo y no parecían atesorar las ruinas antiguas en absoluto. Estaban despreocupados y despreocupados. ¿Proteger una reliquia cultural? No es asunto mío. Se pararon frente al antiguo templo y limpiaron casualmente la antigua placa cuadrada que había encima. Un trozo de barro salió volando y en la placa se escribieron vagamente algunos misteriosos y vigorosos caracteres chinos tradicionales cuadrados. Fue majestuoso. Xitigarbha. Las palabras posteriores estaban rayadas y borrosas, lo que hacía imposible verlas con claridad. Los ojos de Bai Xiaojun se abrieron como platos. De repente, su voz tembló y su rostro palideció. Hermanos, he aprendido los 4 lenguajes comunes del camino de los animales. Todavía puedo comunicarme con ellos. Pero, ¿por qué esta letra me resulta tan familiar? ¿Ja? Familiar, has estado aprendiendo muchos más idiomas en este juego recientemente, ¿no? Familiar, mi culo. Estas son las ruinas de varias civilizaciones distantes. De acuerdo con la naturaleza del juego, definitivamente no conocemos el texto prehistórico. La gente a su alrededor se rió y miró. Pero al segundo siguiente, estaban tan silenciosos como Bai Xiaojun. Eso fue porque, este era el antiguo idioma chino tradicional. Los 2 caracteres Xitigarbha eran caracteres cuadrados tradicionales chinos. Los golpes eran tan fuertes como los de un dragón cornudo y no se podían ver claramente detrás del tablero horizontal. La persona a su lado se quedó en silencio por un momento. Estaba incrédulo. ¿Cómo puede ser esto? Apareció de repente una placa con caracteres antiguos de Huaxia. En las profundidades del inframundo, un antiguo templo de la antigüedad. Según sus conjeturas, esta tierra antigua y marchita tuvo una historia de decenas de miles o incluso cientos de millones de años. ¿Cómo podría aparecer aquí? ¿Caracteres chinos? Hay que saber que la civilización Huaxia tenía 5000 años. Esta fue la aparición de la lengua Huaxia en las ruinas de la antigua civilización prehistórica hace decenas de miles o incluso cientos de millones de años. Miraron dentro del antiguo templo. Exudaba una luz tenue y estaba llena de desolación. Era como si hubiera estado esperando durante decenas de miles de años. No se sabía cuán glorioso y majestuoso era en el pasado.
Inmediatamente, algunos de ellos no se atrevieron a ser descuidados. Miraron el antiguo templo distante y las ruinas de la civilización con gran cautela, sin atreverse a dañarlo en lo más mínimo. Corrieron hacia los misteriosos caracteres chinos de la placa. ¿Un huevo de Pascua? Bai Xiaojun respiró hondo, con el rostro oscuro mientras murmuraba. ¿Igual que el taoísta de antes? Esto es imposible. Incluso si se trata de un huevo de Pascua, el momento no coincide. Alguien habló. Era obvio que sabía de historia. Rápidamente reprimió el pánico en su corazón y dijo. Tesorería terrestre, se decía que comenzó durante la dinastía Tang. Se decía que era un monje del reino de Silla en la dinastía Tang. Un príncipe se hizo monje y se convirtió en dios después de su muerte, convirtiéndose en Ksitigarbha Bodhisattva. La dinastía Tang, eso tuvo que ser hace 1000 años. Se consideraba historia reciente, pero ¿cuánto tiempo llevaba aquí? Es el antiguo lugar de la leyenda del infierno de hace varias épocas, hace decenas de miles o incluso cientos de millones de años. Los pocos asintieron. De hecho, este fue el caso. El momento no coincidió. De repente, los ojos de Bai Xiaojun se abrieron como platos. Miró a las personas que lo rodeaban y murmuró en voz baja. El tiempo, realmente no está bien,